gobierno que ha acabado, Sí, claro. una oposición preocupada en cuando se vota, que no ve que eso sea tema de conversación de la gente, ¿no? En una población con más del 30% de pobreza. Va a haber reacción ¿cómo ves la actitud, la reacción de la gente? Y olvídate de una categoría. El gobierno está acabado, la oposición no está haciendo nada, los que somos enemigos del gobierno trabajamos para que se caiga, con lo cual son 3 categorías. Los opositores son funcionales al gobierno, por eso van al Congreso, se sientan, participan de la agenda del gobierno, dan debates sobre la agenda del gobierno en público y en la legislatura. Los enemigos del gobierno sabemos que con Hitler no se negocia y con Hitler no se es oposición. Don Santiago Cuño, periodista, autor de varios libros, entre ellos Inseguridad Pública en Negocios Privados, 2 volúmenes vinculados a explicar un poco lo que sería la Argentina confederal, que tenemos un segundo volumen. Lanzó su candidatura a diputado nacional, el nombre de conurbano. Sí, claro. Orgullosamente conurbanense. No, ustedes. Y hablando de conurbano, ¿cómo ves el conurbano en particular y la provincia de Buenos Aires en general? Ambos tienen el mismo problema. Nosotros hemos cedido casi de manera criminal la administración de nuestros recursos al Estado Central Republicano, que nos saquea con el modelo de coparticipación, y eso implica condenar a millones de bonaerenses a la pobreza y la marginalidad, con lo cual el conurbano no tiene un destino distinto que el resto de la provincia en sus expresiones urbanas, porque cada vez el proceso de empobrecimiento es de mayor envergadura, porque aumentamos población manteniendo presupuestos a la baja y permitiendo que cada 10 pesos que aportamos los bonaerenses por cada uno de nosotros nos devuelvan 4. ¿Hay un recurso legal que el gobernador puede decirnos yo le paso más plata? Sí, claro, la ley de coparticipación está vencida, no se reglamentó en la reforma del 94, con lo cual no existe la ley de coparticipación, es una cuestión de facto. Y en ese de facto los gobernadores conceden al Estado Central la capacidad de robarle su dinero, porque a los gobernadores les ha venido quedando cómodo depender de la billetera del poder central de turno, hasta que te toca un gobierno genocida y nazi como este, que directamente ya no le conviene a ningún gobernador. Y entonces se acuerdan del federalismo y se acuerdan de las necesidades de recuperar sus rentas y sus autonomías, pero en realidad debe ser una política de Estado volver a la confederación. El saqueo republicano unitario del porteñismo del puerto de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, después de la batalla de Caseros, nos significó la entrega de nuestra soberanía y nuestra independencia económica, y hoy la pagamos carísimo, muy caro. Voy a preguntar un análisis de los gobiernos de la recuperación democrática de los 83 hasta ahora, un hipotético ranking, pero me tengo que corregir porque te he escuchado decir que este gobierno es un gobierno de ocupación. Sí, esto es un gobierno. De ese ranking. No, esto es la consumación de un proceso de larga data que se inicia con lo que a los chicos les enseñaban en el Villiquen, de que la Argentina alguna vez tuvo una independencia. Eso es falso. La Argentina cambió de mandante. Salimos de la monarquía española para pasar a tener adentro y dormir con el enemigo de la monarquía británica. Los británicos financiaron la supuesta independencia de la monarquía española para instaurar sus garras y sus negocios de saqueo en la Argentina, a partir de la instauración de la Constitución de 1853, que es una constitución liberal, masónica, copia de la de los Estados Unidos, que es espantosa, mitrista, alberdiana, liberal, que es la basura que tenemos con las reformas que se le hicieron. Excepto la reforma o la constitución de Zampaica de 40. No, pero esa no está expresada en esta. Son 2 constituciones distintas. La del 49 está secuestrada, está sacada de la historia y no forma parte del pliego de la Constitución que se funda en 1853 y va teniendo reformas. Incluso tuvo una reforma durante la Libertadora. En 1957 la dictadura convoca una reforma de la Constitución. En esa reforma de la Constitución, en plena dictadura, llamando a una elección especial bajo dictadura para votar constituyentes, se incorpora el artículo 14 bis que le pertenecía a la Constitución del 49. Se incorpora, es lo único que se incorpora a esa Constitución que hasta el día de hoy padecemos con las reformas subsiguientes, y no se termina ni siquiera la Convención Constituyente porque no se reunía el quórum, con lo cual la levanta la dictadura y dice, bueno, queda como está. Y esa reforma está vigente, pero la Constitución del 49, convocada en democracia, votada en democracia y promulgada en democracia, quedó secuestrada y anulada por la Constitución que se vuelve a reformar en el 57 bajo Lonardi y Rojas. Bueno, esa es la historia argentina.
Por eso hay que salir de la república de inmediato. La república es un instrumento de saqueo, es un instrumento de dominación, es un instrumento de las monarquías para instaurar colonias monárquicas sin rey o sin virrey, con figura presidencial que mantiene las prerrogativas monárquicas del veto de las leyes y la posibilidad del indulto a los condenados. Bueno, esas son prerrogativas de un monarca, de un señor feudal. En una democracia no puede existir la posibilidad de que el presidente vete una ley que surja del Congreso, de la expresión popular de la política, ni puede existir la facultad divina de indultar a un condenado. Vos lanzaste tu candidatura a diputado. Diputados que, como vos decís, pueden sancionar una ley que es vetada por el presidente y además es sujeta a revisión del Poder Judicial. Checa. ¿No? El Congreso es la burocracia de contención social para hacer de creer al pueblo argentino que tiene representantes y gobierna a través de esos representantes. La realidad es que el sistema republicano hace que el pueblo no gobierne nunca. Gobiernan los grupos mandantes que mantienen el statu quo de la monarquía, de la familia judicial, que se autodenominan a sí mismos, se autoperciben mafia, por eso se dicen familia, y un poder ejecutivo con poder de veto de las leyes que promulga el Congreso, con lo cual el pueblo, si lograra por unanimidad de ambas cámaras sacar una ley que, por ejemplo, pudo ser en su momento la ley de medios audiovisuales, jamás se aplicó. Salió por unanimidad del Congreso. Podría haber sufrido el veto presidencial. En ese momento el presidente estaba en línea con el Congreso, no lo veta, y el Poder Judicial otorga sucesivamente la capacidad a jueces de primera instancia o cámaras de aplicar amparos en contra de la aplicación de la ley, con lo cual la ley por unanimidad no pudo ser aplicada porque el Poder Judicial operó en función del statu quo republicano para que los medios no pudieran democratizarse y ser transversales en la comunicación y mantener el monopolio de la comunicación y el negocio de la comunicación para que el dinero siguiera imponiendo lo que iba a venir después de la reforma de la Constitución del 94, que fue la instauración del más sanguinario modelo unitario que trajo 4 presidentes porteños a lo largo de 4 mandatos. De la Rúa, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el criminal que está hoy. Volvemos a la caracterización del gobierno actual. Ella pide el ranking, pero vamos a quedarnos con el último gobierno. Sabemos tu opinión, pero que más no es la de un opositor, sino la de un enemigo. Yo soy enemigo declarado de este gobierno. ¿Cómo sigue esto? Esto no sigue. El tema es cómo plantearse el día después. Nosotros deberíamos estar seriamente, el campo nacional y el peronismo, analizando el mejor aterrizaje forzoso de una caída inevitable. Y deberíamos estar planificando cómo evitar la mayor cantidad de daños colaterales que se van a producir. Y no estamos justamente dando el ejemplo social de que estemos ocupados en esa tarea de pensar el día después. Por eso, todavía, alguna sobrevida de estos criminales desde lo político. Esto es un gobierno acabado. Este gobierno se terminó el día que decidieron matar y le dispararon de manera salvaje a Grillo, a nuestro compañero fotógrafo en la marcha de los jubilados, con un lanzamortero en la cabeza. Y ese día que mostraron que estaban dispuestos a matar, el gobierno se terminó. Cuando un gobierno está dispuesto a matar es porque se acabó la política. Y este gobierno terminó. Ese día se terminó. En un proceso invertido a lo que había pasado con De la Rúa, un gobierno que mató y dejó 36 muertos en la Plaza de Mayo después que le explotó la economía. Este gobierno terminó antes, mostró que están dispuestos a matar antes de lo que inevitablemente va a pasar dentro de muy poco, y es que va a explotar la economía, porque la Argentina está en default, está quebrada, y el fondo puede asistir, igual está terminado. O sea, esto es como si vos inflaras una pelota pinchada, por más que le mandes aire, el proceso es siempre el mismo, no alcanza jamás lo que entra para tapar lo que se pierde. Y frente a eso, el rol de la oposición. Ahora hay toda una tendencia de las cartas abiertas para poner lo que se dice habitualmente, hacemos política de cara a la sociedad, a través de cartas abiertas para que todos sepan. Yo cuando tengo ganas de leer, leo a Sábato, a Borges, no leo pelotudo. La verdad que hacer política por cartas abiertas es un nivel de denigración de un todo por 2 pesos de Capusotto. La política se hace en la acción territorial y se construye con la gente. La soberbia intelectual de algún boludo que cree que porque escribe algo la sociedad lo va a leer y algo va a cambiar es no entender la sociedad en la que está viviendo, en donde la gente tiene que sobrevivir el minuto a minuto de su vida y no tiene tiempo para leer la soberbia intelectual de un boludo que se pone a escribir. La escritura y la prognosis, el desarrollo de la planificación estratégica,
son situaciones que se dan cuando vos tenés control del poder, cuando vos ya superaste la etapa de la acción y entonces te pones en firme al desarrollo de la planificación. Siempre tiene que haber grupos de planificación que se mantengan en un laboratorio construyendo soluciones de aplicación para que cuando tomás el poder tengas recetas aplicables de inmediato, que es lo que no estamos haciendo. Ahora, tratar de comunicarle a la sociedad esas hipótesis, esas teorías, esos teoremas delirantes, a partir de lo cual vos creés que con eso cumplís tu rol social, porque ya mirá lo que dijimos, ¿a quién se lo dijiste? ¿Quién te leyó? O sea, el tipo que va en el rock a las 5 de la mañana te leyó, no, entonces no te leyó nadie. Eso es una actitud de soberbia intelectual de un minúsculo grupo que son cómplices, porque finalmente cuando vos no actuás, sos cómplice de mantener este gobierno. ¿Y qué rol vos crees que el gobierno de Alberto Delfina Fernández, en cuánto daña la posibilidad de que sea alternativa de peronismo nuevamente? El daño que hizo el gobierno de Alberto y de Cristina no es al peronismo, fue un daño profundo a la continuidad institucional de los argentinos que le pavimentó la llegada de estos criminales. El peronismo en sí mismo es un movimiento que no tiene costo social por gobernar, porque los movimientos tal cual son movimientos sociales que se oponen incluso a sus propios gobiernos. O sea, nosotros no estamos atados a las desventuras delirantes de un Alberto Fernández. De hecho, yo soy el que denuncié a Alberto Fernández y su corrupción. Y soy más peronista que cualquiera de los que lo acompañaron en la gestión y que creían que había que mantener silencio para no dañar un gobierno propio. Bueno, nadie es propio si es un prostíbulo, si es un corrupto. O sea, todos podemos cometer errores, el tema es corregirlos a tiempo. Hay, digamos, es una receta radical lo que decir, ¿no? Pero esa vieja frase que me vendo a leer que se rompa para que no se doble, ¿puede ser aplicable para el peronismo? ¿Serviría hoy una ruptura en el peronismo? Mira, yo soy devoto de la figura de Leandro Alem y seguramente es una de las figuras históricas que habría que enseñar con profundidad en materia curricular educativa para los chicos en los colegios de lo que son figuras históricas en Argentina. Líder de la revolución del parque que nos trajo la democracia moderna. Y obviamente yo a Alem le tengo todo el respeto personal, político, pero después que Alem escribió la carta de despedida a sus amigos que estaban en su casa y dejó en el manuscrito que se llevó con él hacia el Club del Progreso en su carreta, donde puso que se quiebre pero no se doble, siguió inmediatamente con su suicidio. Con lo cual, la frase es poco feliz porque no se sostuvo en la acción del propio Alem, sino que él, como consecuencia inmediata de eso, se suicidó. Nunca es bueno el ejemplo del suicidio. La honra de Alem lo llevó a esa decisión personal, muy personal, esquiva a lo que habrá sentido como el agotamiento de un revolucionario que sentía que ya las condiciones no estaban dadas para sus sueños, algunas traiciones. No habrá podido terminar de digerir las situaciones, pero para nosotros la idea de que se quiebre pero no se doble no sería oportuna porque nosotros no somos un partido, somos un movimiento. Y los movimientos ni se quiebran ni se doblan. No, pensaba en el 85. Pensaba en la ruptura que tuvo el peronismo en el 85 en el medio del apogeo alfonsinista, que nos hablaba del tercer movimiento histórico. El peronismo se rompe en esa visión entre los renovadores y ortodoxos. En realidad, Y esa ruptura lo termina llevando al triunfo en el 87 con Capiero gobernador y en el 86. en realidad no fue la elección, fue el Teatro Odeón. Congreso del Teatro. Lo que arregló el peronismo no fue la elección, fue el Teatro Odeón. Se cerraron las puertas, nos cagamos bien a trompadas y se solucionó el problema. Y a partir del Teatro Odeón el peronismo se ordena. Entonces, evidentemente, hay momentos donde los movimientos populares necesitan resolver sus problemas a puertas cerradas. Y el problema que tenés hoy es que la basura infiltrada lo quiere hacer en público. Entonces, la basura infiltrada es el progresismo que ingresó al peronismo a robar sus blasones y a utilizar el instrumento electoral como agencia de empleo. Entonces, tenemos un problema. La sociedad cree que esa basura es parte del peronismo y es muy difícil que los convenzas de que no lo son. Es casi una pérdida de tiempo andar explicándole a la gente. Lo que tenemos que hacer es resolverlo, terminarlo. Ese progresismo tiene liderazgo, que se estima, muy valorado dentro del peronismo. Yo no veo que el peronismo tenga valoración del progresismo. Cristina es una figura que yo caracterizo como la más importante aliada del peronismo de los últimos 30 años, porque el peronista era Néstor.
Cristina nunca fue peronista, siempre fue socialdemócrata, con lo cual es una aliada estratégica del peronismo que consagró gobiernos, pero claramente el peronismo dejó de ser la locomotora en tiempos de Cristina. Pasó a ser vagón. Bueno, lo que hay que hacer es devolverle a todos los compañeros en municipios, provincias y estamentos intermedios de la sociedad el protagonismo del peronismo. Cristina hoy no representa una aliada que nos pueda dar un triunfo, con lo cual hay que sostenerla en el marco de la construcción en ese lugar, de una aliada importante que alguna vez nos dio un triunfo. Igual jamás acepté ni acepto que el peronismo sea furgón de cola de ninguna locomotora por un triunfo, porque así no fue. Con lo cual, digamos, ese sector de un progresismo que no es peronista, que tiene otros conceptos, que no respeta nuestra liturgia. Nosotros somos los 10 mandamientos cristianos y las 20 verdades peronistas. El que no acepta eso no es peronista. Con lo cual, no es tan difícil ver quién es y quién no es. Y podemos tener aliados de todo tipo, porque Perón construyó frentes electorales siempre. Nunca fue candidato del Partido Justicialista, ni siquiera fue afiliado al Partido Justicialista. Con lo cual, la realidad es que el partido secuestrado que se quedó Cristina con el voto de Servini y Cubiría, se lo puede meter en el orto. El movimiento va por otro lado, tenemos que encontrar otros resortes. El frentismo siempre nos llevó a tener convivencia con nuestros aliados. De hecho, Perón logra el milagro de Cámpora Solano Lima. Bueno, si Perón logró que Cámpora y Solano Lima sean parte de una fórmula presidencial y ganar la elección, todo es posible en el peronismo. Podemos tener a Cristina. Y a Cámpora. La Cámpora es otra cosa, porque Cristina tiene un protagonismo de gestión que la autoriza a tener un espacio en la historia con respecto a su relación con el peronismo. La pendejada berreta de la Cámpora no nos pertenece ni nos suma absolutamente nada, son los que vinieron a robar. ¿Cómo ves a Kicillof? Yo en este momento, fuego amigo sobre nadie, lo banco a Kicillof a morir en términos de sostener la provincia de Buenos Aires como bastión electoral para un triunfo sobre este gobierno. Creo que todos deberíamos estar ocupados en resolver nuestros conflictos hacia adentro, nunca hacia afuera, y que si hoy tocan al gobernador, nos tocan a todos, porque nadie va a tener un resultado distinto si el gobernador pierde en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, guardándonos el derecho hacia adentro de la crítica, de las diferenciaciones, hay que ganar la provincia de Buenos Aires por paliza, hay que establecer un bastión de resistencia en la provincia de Buenos Aires, pero también es cierto que él es víctima de su origen. A él lo eligió Cristina y la Cámpora. Acá tiene el vuelto de haberse equivocado en su pertenencia. Viene de un lugar donde hoy recibe todas las traiciones todas por una cuestión de mezquindades internas y de búsqueda de cercenar su poder para poder manifestarse una vez más como lo que son alimañas del poder. Buscan las cajas del Estado como si fueran botines de guerra de piratas que navegan. Bueno, el gobernador tiene que gobernar, tiene que hacer una buena gestión, hay que ayudarlo a hacer una buena gestión y después empezar a restaurar de abajo para arriba en lo que es el modelo cooperativo urbano que son los municipios, la identidad municipalista de la ética de la solidaridad, volver a reconstruir un mensaje que sea contradictorio con el discurso liberal urbano. El peronismo no está para poner luces LED y hacerlo más de burro. El peronismo está para aplicar la ética de la solidaridad en función de la construcción social de lo que es un municipio. Los municipios tienen que tener prioridades sociales, no urbanas, porque el urbanismo es para aquellos que lo pueden pagar. Y la población de un municipio necesita asistencia del Estado del municipio, que debe estar en línea y en construcción con una política provincial y una política nacional. Entonces debemos volver al peronismo, hay que volver a levantar a la figura del peronismo en cada municipio y que el gobernador se encuentre con un triunfo en la provincia, pero con triunfos peronistas en todos los distritos. Estamos en Hurlingham, este municipio, digo así nuevo, ya no es tan nuevo, este año se cumple 30 años. De la autonomía municipal de Hurlingham, fuera de Ituzaingó, de Morón, como la de San Diego, José Paz y Malvinas, creo que fue el mismo año 94. Sí, la ley. la misma ley. 95 arranca, pasaron varios intendentes en el caso de Hurlingham, Juan Álvarez fue el primero, después Luis Apuña en un periodo bastante extenso, Juan Zabaleta, Damián Cesi. Todos peronistas, pero todos con su perfil diferente. El vecino a veces dice, no son iguales, pues son lo mismo. Son lo mismo. ¿Cómo ves esos vaivenes? Mira, yo no me meto en la decisión de los vecinos, lo que tengo claro es qué política quiero. Entonces, la historia del 95 para acá es muy lejana. Yo puedo decirte que en lo inmediato, que vuelva Juanchi Zabaleta mañana a Hurlingham, porque la situación de la presencia de la Cámpora desvirtualiza el concepto de peronismo, con lo cual en la gestión también lo hace.
lo que yo te planteaba hace un rato, que era la necesidad imperiosa del control social, de la organización de la ética de la solidaridad como función de Estado, obliga a tener personas que tengan ese compromiso. Cuando vos tenés bandas de forajidos que vienen a organizar mecanismos de caja, de encubrimiento, de establecer una política de dominio de la administración del dinero que es de todos, porque vos tenés que pensar que la administración presupuestaria de los aportes del ABL en términos de administración municipal, como te decía hace un rato, tienen que tener destino social. Si tienen destino urbanístico, estás trabajando para los sectores más acomodados que pueden exigirte la renta porque tienen solucionada la comida. Y hoy en la Argentina lo más importante en niveles municipales va a ser la contención del desborde social por falta de los elementos más básicos que uno pueda soñar, que es lo que está padeciendo la población del conurbano. Hurlingham está en el conurbano y su prioridad deben ser los pobres. Y claramente quienes administran hoy en Hurlingham tienen una visión absolutamente liberal y corporativa, son funcionales al enemigo, gobiernan como el enemigo y tienen un pensamiento burgués, pilarense o sanisidrense en un lugar que necesita peronismo. Ahora es un gobierno que está acabado. Sí, claro. Una oposición preocupada en cuando se vota, que no ve que eso sea tema de conversación de la gente, ¿no? En una población con más del 30% de pobreza. Va a haber reacción ¿cómo ves la actitud, la reacción de la gente? Y olvídate de una categoría. El gobierno está acabado, la oposición no está haciendo nada, los que somos enemigos del gobierno trabajamos para que se caiga, con lo cual son tres categorías. Los opositores son funcionales al gobierno, por eso van al Congreso, se sientan, participan de la agenda del gobierno, dan debates sobre la agenda del gobierno en público y en la legislatura. Los enemigos del gobierno sabemos que con Hitler no se negocia y con Hitler no se es oposición. Con lo cual nosotros somos enemigos de este gobierno de ocupación anglófilo, masón, prosionista en los términos del apoyo al genocida nazi y criminal de guerra de Netanyahu contra el pueblo palestino, nuestro hermano pueblo palestino, donde han masacrado más de 60.000 ciudadanos civiles, hombres, mujeres y niños. Con lo cual, claramente no se puede ser opositor de un gobierno que, entre otras cosas, es socio de genocidas. Entonces, los que estamos en la enemistad abierta y manifiesta buscamos la caída de este gobierno por la vía del juicio político. No de Milei solo. Debe caer el gobierno. No digo que algunos pisioneros, porque si se va Milei, llega Villarruel. No, pero esos son los traidores de Pichetto y de Moreno. Esos son payasos. Y tienen categoría de traidores que son peores que el enemigo. Cuando se hace análisis de distintas instituciones, la justicia sigue siendo de lo peor visto de la sociedad. Incluso más que los poderes, otros poderes del Estado, y no sé, pronunciar los sindicatos, cómo se resuelve, no sigue habiendo ahí el Estado ahora para... Se resuelve con la caída de la República. Cuando la República caiga, no existirá más el poder judicial como un poder del Estado, pasará a ser un servicio público. Con lo cual, la desaparición de la justicia, que en realidad no es justicia, la justicia es divina, la ley de los hombres. Lo que se aplica en la Argentina es la ley, como todas las dictaduras tuvieron ley, los nazis tuvieron Corte Suprema, Stalin tuvo jueces, o sea, todo dictador que se precie tiene una justicia que le hace de escribanía a la toma de decisiones. El final de esta monarquía de saqueo debe terminar con el poder judicial y con la familia judicial. Hay que democratizar la justicia, hay que transformarla en un servicio público, hay que permitir que los jueces sean elegidos por los colegios de profesionales, que son quienes aportan los profesionales que pueden ejercer la magistratura, y hay que abrir a la elección directa de los ciudadanos la elección de los fiscales. Entonces, tenemos que romper el pacto espurio de una justicia masónica, absolutamente anglófila, que es garantía del saqueo de los argentinos. Terminar con la eternización de los jueces y que se van con... Eso es la república. Lo que hay que hacer es terminar con la república. Y al terminar con la república, terminás con el poder judicial. Y al terminar con el poder judicial, se acaba la monarquía judicial, se acaba el mecanismo de corrupción de un poder judicial que es statu quo. La Constitución liberal con la que vivimos prevé que la última instancia de acefalía es el presidente de la Corte. O sea, hasta en eso se resguardan el derecho de intervenir la política en el último de los casos, poniendo al presidente de la Corte como presidente de la Nación. Bueno, como última solución. Todo esto claramente debe terminar, no hay salida. ¿Querés ser diputado? En la Cámara de Diputados, que daremos a diario, personajes muy distintos a los que habían iniciado la democracia. ¿Cómo te imaginas en la Cámara de Diputados, en esta Cámara? Pateando culos y cabezas, abriendo las puertas del Congreso de la Nación a todos los compañeros de los sindicatos y de todas las fuerzas del trabajo para que estén presentes en las gradas que les mantienen cerradas con 3 anillos de seguridad, para poder traicionarlos lo más reservadamente posible.
Hay que enfrentar a los diputados con la gente que los votó y con la fuerza del trabajo la que traicionan y que legislen cara a los trabajadores que están traicionando. Vuelvo con lo que te decía al principio del ranking, dejemos de lado el gobierno de Milei, gobierno de ocupación, como dijiste. ¿Cómo caracterizás brevemente lo que fue la democracia desde Alfonsín hasta la llegada de Milei? Néstor Kirchner. El resto es todo, de una manera o de otra, un modelo de profundización de la entrega, del saqueo. Todos han sido funcionales al ajuste liberal, desde Alfonsín, que lo proclama en el 87 en el balcón de la Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, hablando de las privatizaciones, de que él iba a privatizar todo lo que hiciera falta privatizar. La gente se olvida de que Alfonsín fue el primer traidor que anuncia privatizaciones y que después trae a Terraño con el libro Siglo XXI al gobierno, anunciando la privatización de aerolíneas, de YPF, de yacimientos carboníferos fiscales. Se olvidan del pacto que echó a un gran hombre que era Bernardo Greenspun, el primer ministro de Economía de Alfonsín, para reemplazarlo por la mierda liberal de Surruil, Broderson y Machinea, que son los que cierran el primer acuerdo con el Fondo Monetario en el 87 y que a partir de ahí el fondo les impone la política de privatizaciones. El candidato radical con la caída alfonsinista es Angelos y su lápiz rojo, anunciando que va a ejecutar como sea las privatizaciones que Alfonsín no pudo hacer. Finalmente pierde con Menem, que con el libro que escribió mi amigo Moisés Ikonikov, que se llamó La Revolución Productiva, gana, y 2 años después ejecuta el plan de Angelos. Con lo cual las privatizaciones fueron de Alfonsín, las anunció Angelos, las ejecutó Carlos Menem, y a partir de ahí, salvo Néstor Carlos Kirchner, todo el resto fueron funcionales a la entrega y las negociaciones con el fondo y los acreedores buitres. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes y les dejo un mensaje importante. Hay que volver a construir sociedades basadas en la ética de la solidaridad, y los núcleos básicos de resistencia del pueblo argentino es la comunidad, la organización comunitaria. Entonces, todo lo que son asociaciones intermedias y el municipalismo son el primer escalón de construcción de un modelo de justicia social. En distintos lugares ha habido peronistas que han perdido con el enemigo o con fuego amigo. Es tiempo de recuperar los territorios, es tiempo de volver al peronismo, porque se va a necesitar el día después, un segundo después, se va a necesitar contener desde muy abajo la sociedad, y ese muy abajo, el primer mostrador de la crisis social, van a ser los municipios. Con lo cual los municipios no pueden ser botín de guerra de una manga de delincuentes que lo utilizan como caja para sostener su vagancia y su inmoralidad. Así que paso inmediato de la organización de la resistencia es organizar las bases a nivel social, comunitario, municipal. Las provincias van a tener serios problemas. Nosotros los bonaerenses vamos a tener que replantearnos nuestra relación con el Estado Nacional. Y el Estado Nacional, cuando caiga este gobierno, va a imponer condiciones de muy dura crisis de reestructuración. En ese transcurrir, si no hay buenos hombres y mujeres en los cargos municipales que sustituyan a va a ser donde la sociedad deba contenerse, deba lamerse sus heridas y deba reconstruirse en la ética de la solidaridad. Si eso no está conducido por hombres y mujeres con experiencia en materia municipal, lo más probable es que ese conflicto desborde los municipios, llegue a la provincia y pueda desbordar en una crisis nacional. Así que bienvenidos todos los hombres y mujeres que tienen municipalismo, vecinalismo y organización comunitaria, porque esas bases son las que van a lograr que la Argentina tenga tiempo cuando todo esto termine para poder reconstruirse.